Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Nogara, soy arquitecto y soy su profesor en prácticas de taller de construcciones. Algunos me conocen ya, otros no, pero bueno, decidí usar este medio para enviarles algunas clases, algunas consultas, porque me parece que si lo hacemos en vivo, en una clase en vivo, si usamos Google Classroom y todo ese tema, muchos no se van a poder conectar en el momento que lo necesiten. Así que este video lo van a poder ver cuando quieran, cuando sea necesario, y lo estoy haciendo más que nada por las consultas del primer trabajo práctico, que en realidad era de diagnóstico. Las preguntas del trabajo práctico eran: la primera, indique la dosificación para un mortero de revoque. El 90% respondió bien, así que no se preocupen por esa pregunta, era fácil. Un mortero de revoque, depende del tipo de revoque que se quieran hacer, existen distintos tipos de dosificaciones. La más básica es una parte de cal. Parte quiere decir que puede ser una pala, una cuchara, un balde, ¿sí? Lo importante es que siempre usemos la misma unidad de medida. Un cuarto, un tercio o media parte de cemento, es variable, ¿sí? En general un cuarto. Y 3 partes de arena. Pero en general todos respondieron bien. Mientras hayan dado su respuesta dentro de esos parámetros, está perfecto. A veces no se usa cemento, pero acá en Mendoza siempre utilizamos cemento. También se puede hacer una parte de cemento, 3 partes de arena, que por ahí hace un revoque un poco más grueso y no es en realidad reglamentario, pero es más resistente. Y no es tan plástico. Enumere 10 herramientas que se utilizan para la construcción. Bueno, esa era muy básica y muy fácil, casi todos respondieron bien, pero muchos respondieron casco, zapatos de seguridad y otros elementos similares. Eso no son herramientas. Las herramientas son aquellos elementos que nos ayudan a realizar el trabajo del día. La cuchara, la carretilla, la hormigonera están bien. Pueden usar electricidad o pueden ser manuales, no importa, mientras nos ayuden a realizar el trabajo del día. El casco, los zapatos de seguridad, el guardapolvo, son elementos de protección personal, en todo caso elementos de higiene y seguridad, ¿sí? ¿Cómo se determina la escuadra que se precisa para iniciar la construcción en un terreno si solo se cuenta con una cinta métrica? Esta pregunta era un poco ambigua y muchos se confundieron acá. La respuesta era básica, igual lo que nosotros esperábamos que nos respondiera era la regla del 3-4-5. Pero en realidad muchos lo interpretaron como tomar la escuadra de un terreno que ya está dibujado. Y no está mal esa respuesta, sí, porque nos dimos cuenta que la pregunta era ambigua, pero lo que buscábamos era, si lo han visto, la regla del 3-4-5, si nosotros tenemos un triángulo de ángulo rectángulo, para tomar la escuadra en un ángulo a 90 grados, mido 3 metros en una dirección que tengo de referencia. Desde el punto de partida voy a marcar entonces una línea con un compás, haciendo compás con la cinta métrica, de 4 metros, y desde el otro punto de referencia voy a marcar una línea de 5, porque eso me va a determinar exactamente un ángulo de 90 grados, basándonos en la siguiente pregunta que ya les voy a explicar. Ahora se los dibujo, miren. Lo explicamos rapidito. Yo tengo una línea de 3 metros, un punto A y un punto B. Si me paro en el punto A o en el punto de origen, supongamos que es la esquina de nuestro terreno, y dibujo esa línea de 3 metros sobre uno de los lados del terreno, ¿sí? Parado en el punto A, voy a trazar un arco que tenga una longitud de 4 metros. Y parado en el punto B, voy a trazar un arco que tenga una longitud de 5 metros, haciendo un compás con la cinta métrica. Ustedes, si lo dibujan en una hoja, pueden poner un compás y dibujar un arco de 4 metros y un arco de 5. Donde se interceptan esas líneas, acá lo estamos haciendo a ojo, obtengo un punto. Ese punto me va a determinar un ángulo de 90 grados desde el punto A exacto. Perdón, ahí se corre la línea. Un ángulo de 90 grados desde el punto A exacto. ¿Se entiende? Estoy dibujando a mano alzada en un papel y sosteniendo el teléfono con la otra mano. Pero espero que esto les sirva para explicar la respuesta. Entonces acá yo obtengo una escuadra, un ángulo a 90. ¿Se entiende? Después, en la siguiente pregunta de este diagnóstico decía: enuncia el teorema de Pitágoras. Eso es matemática básica y en realidad queremos saber qué nivel de matemática tienen ustedes. El teorema de Pitágoras, me han puesto respuestas larguísimas copiadas de internet que yo no sé si realmente las han comprendido. El teorema de Pitágoras es muy básico, simple y necesario para entender la pregunta anterior, o sea, la pregunta número 3. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa, ¿sí?, el lado de 5 al cuadrado de un triángulo rectángulo, es igual a la suma de los otros dos lados, es decir, los catetos, al cuadrado. Si nosotros nombramos a los catetos A y B y a la hipotenusa H, podemos decir que H al cuadrado es igual a A más B, A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Se entiende? Solo necesitábamos eso, más allá de todas las explicaciones matemáticas, todas las consecuencias matemáticas que puedan tener eso. La respuesta a la pregunta era solo el enunciado del teorema de Pitágoras, ¿sí? Después, cómo lo vamos a poner en práctica, para qué sirve y todo, lo vamos a ver después. Solo necesitábamos saber si saben cuál es el teorema de Pitágoras. La pregunta que sigue: ¿cuáles son los elementos básicos para preparar una mezcla?
Bien, acá lo respondieron bastante bien. En realidad, si respondieron la 1, tenían una parte, ¿sí? La mezcla o el mortero. Van a ver en el siguiente trabajo práctico que mezcla y mortero es más o menos lo mismo. Lleva arena, lleva cemento, puede llevar cal, lleva agua, ¿sí? Fundamental. Muchos no ponen el agua, se olvidan del agua como si no fuera uno de los elementos fundamentales. Y muchos han añadido, por si las dudas, que no está mal, las herramientas que se utilizan o los materiales que utilizamos, aparte, ¿sí? Como el balde, la cuchara de albañil, eso está bien, no hay problema con eso. ¿Cuál es el espesor correcto para el mortero de la junta de un muro de mampostería? La junta en un muro de mampostería es la mezcla que hay entre un ladrillo o entre un bloque de hormigón, o si fuese un muro de adobe que no se usan en Mendoza, entre un elemento y otro. Es decir, yo pongo los ladrillos, pongo esa mezcla arriba, pongo otra corrida de ladrillos. Esa separación que me queda entre ladrillo y ladrillo es la junta. Muchos me han puesto el ancho del muro. Eso no es la junta. Bien, la junta normalmente es superior a los 10 milímetros, pero tampoco puede ser mucho mayor a los 20-25 milímetros. ¿Sí? Alguno respondió, mientras tenga más de 10 milímetros está bien. Y no, yo no puedo hacer una junta indeterminada. ¿Sí? No puedo hacer una junta de 5 metros. Normalmente es entre 10 y 20-25 milímetros. ¿Sí? Es lo recomendable. ¿Para qué se mojan los ladrillos? Otra pregunta que tenía una respuesta re fácil y muchos se enroscaron, otros la respondieron bastante bien. Los ladrillos los humedecemos para que no absorban la humedad de la mezcla. El ladrillo está seco y al estar seco tiende a absorber la humedad de la mezcla cuando se la ponemos encima. Entonces nosotros mojamos el ladrillo, de esa manera equiparamos la humedad entre la mezcla y el ladrillo y no se absorbe y se adhiere de manera más adecuada. Entonces después no van a aparecer fisuras. Solamente eso. Esa era la respuesta, redactada de una u otra forma. ¿Para qué sirven los ganchos en los estribos y cómo se distribuyen en una columna y en una viga? ¿Por qué? ¿Para qué sirven los ganchos y los estribos? Los ganchos en los estribos, no y los estribos. ¿Para qué sirven los ganchos en los estribos? Los ganchos de los estribos, el estribo es un elemento que sostiene los fierros principales de la columna, los sostiene unidos y a una distancia constante. Los ganchos son necesarios para que ese estribo no se abra, ¿sí? Si yo hago el cuadrado de hierro, entiendo que ustedes algo de construcción saben, así que en su mente se pueden imaginar el estribo. Si yo hago el cuadrado de hierro y no le pongo un gancho, supongamos que no tenemos mezcla, ese estribo tiende a abrirse. Cuando yo someto la columna a un esfuerzo con un estribo que no tiene gancho, va a tender a abrirse y va a fallar, ¿sí? Entonces los ganchos son para que se adhiera mejor, son necesarios porque los ganchos están en la parte más débil del estribo para que se adhiera mejor y vinculen mejor los elementos estructurales, ¿sí? ¿Y cómo se colocan? En la columna se colocan en espiral. Es decir, si yo coloqué uno acá, voy a colocar el siguiente gancho a la derecha, el siguiente en el borde inferior y el siguiente a la izquierda en el borde inferior. Y así voy a ir haciendo una espiral con los ganchos de los estribos. Porque, como acabo de decir, la parte más frágil de la columna, o de los estribos en realidad, es donde se unen. Entonces voy variando la posición de ese punto para no generar una línea de puntos frágiles. Supongamos que yo pongo todos los ganchos del mismo lado, se van a quedar todos de un solo lado y no va a funcionar o no va a trabajar la columna de manera constante, digamos. O sea, el volumen de la columna va a trabajar diferente en un extremo que en el otro. Y en la viga funcionan de la misma forma los estribos, pero solo son necesarios en la parte superior, no son necesarios en la parte inferior. Entonces se colocan en zigzag, porque dentro de una viga, la parte a la que se somete a mayor esfuerzo es la parte inferior, porque la viga, ¿sí? Yo la tengo, la parte de abajo va a tender a traccionarse y entonces la armadura en la parte inferior va a estar trabajando más, salvo en algunos casos particulares como un voladizo, pero eso no es tema de nuestra materia. Lo importante es que se ponen en zigzag. Representa una abertura en escala 1 en 20 y en vista y en planta, acotar. La idea era que la dibujaran a mano, no necesariamente con un tablero, pero sí en una hoja a cuadro y que tuviera las medidas. Algunos lo entregaron en AutoCAD, no importa. Lo que necesitamos saber es si saben manejar las escalas. De ahí viene la pregunta siguiente. Si tenemos un muro que mide, dice, es un ejemplo, 3 metros 25 lineales, ¿cuánto va a medir en diferentes escalas? ¿Qué es lo que necesitamos que razonen? En una escala yo tengo escalas de reducción. Generalmente en la parte técnica, en el área técnica, las escalas que se utilizan son de reducción. En la parte técnica de construcciones, en algunos sectores se utilizan escalas de ampliación. A nosotros, para nuestra materia, no nos interesan las escalas de ampliación, nos interesan las escalas de reducción. ¿Sí? Por ejemplo, 1 en 100, 1 en 200, 1 en 50, 1 en 25, 1 en 20. ¿Qué significa?
una escala, por ejemplo, 1 en 100, significa que una unidad de medida, sin importar cuál sea la unidad de medida que yo estoy utilizando, representa, en el caso de la escala 1 en 100, 100 unidades de la realidad, ¿sí? Entonces, si yo dibujo una línea de 1 centímetro en el papel, estoy representando 100 centímetros de la realidad. Por lo tanto, si yo estoy trabajando en escala 1 en 50 y dibujo una línea de 1 centímetro, estoy representando 50 centímetros de la realidad. Si dibujo una línea de 1 centímetro cuando trabajo en escala 1 en 25, estoy representando 25 centímetros de la realidad, ¿sí? Yo se los estoy explicando con centímetros, pero se puede utilizar cualquier unidad de medida. Si yo dibujo en milímetros, es lo mismo. Si yo dibujo una línea de 1 milímetro, en escala 1 en 100, estoy representando 100 milímetros. ¿Se entiende? Y así sucesivamente, puede ser para pulgadas, puede ser cualquier unidad de medida, ¿sí? La escala entonces me indica en el primer número el valor de lo que yo estoy representando. Una unidad representada en papel, ¿sí?, representa tantas unidades, 100, 25, 50, 200 de la realidad, ¿sí? Entonces yo estoy achicando esas 200 unidades a una sola. Por eso se llama escala de reducción, porque yo estoy achicando la realidad para que entre en un papel, para que lo pueda interpretar en un espacio más general, digamos, ¿sí? Entonces la pregunta decía, era un ejemplo, pero necesitábamos que entendieran eso, para ver si podían entender eso, ¿cuánto mediría en centímetros 3 metros 25? ¿Sí? Entonces ahí también teníamos un pasaje de unidades, porque 3 metros 25 son 350 centímetros reales. ¿Cuánto mediría en escala 1 en 100? Y en escala 1 en 100, 3,25 centímetros, porque es 3,25 lineales. 3,25 centímetros, entonces son 6,5 centímetros en escala 1 en 50. Y en escala 1 en 25, si cada centímetro a mí me representa 25 centímetros de la realidad, necesito 4 centímetros para un metro, 4 centímetros para el segundo metro, otros 4 para el tercer metro. Entonces en 12 centímetros voy a tener 3 metros y me están faltando 25 centímetros, que es un cuarto, ¿sí?, de lo que veníamos utilizando. Entonces son, o es un centímetro más, ¿sí? Entonces en 13 centímetros represento 3 metros 25 en escala 1 en 25. Sé que es un poco complicado, pero con la práctica se entiende, y lo que nosotros queríamos saber es si podían hacer ese pasaje de unidades y ese pasaje o esa utilización de las escalas. Después no es la última pregunta, es la antepenúltima pregunta. Si un techo tiene una pendiente del 30%, ¿cuál es la diferencia de altura en 3,5 metros? ¿Cómo se calcula una pendiente? Yo tengo una distancia entre un muro, a ver si se puede ver bien ahí. Yo tengo una distancia entre un muro y otro, ¿sí?, equivalente a 3,5 metros. 3,5 metros, ¿sí? Si yo me voy a la altura donde comienza el techo, tengo dibujado con el techo un triángulo, ¿de acuerdo? En ese triángulo yo tengo dos medidas básicas, ¿sí? Esta, que son los 3 metros con 50, y esta, que me aparece de acá hasta acá, que es la que yo quiero averiguar, porque quiero saber cuál es la variación de altura, considerando que esta es una pendiente de 35%. Entonces yo no les estoy diciendo que esto es lo que mide 350, y no me interesa cuánto mide la hipotenusa de este triángulo. Si yo sé que el porcentaje de pendiente es la relación que existe entre esta altura y esta distancia, ¿sí?, entonces tengo que calcular cuál es el 35% de 3,5. Es una regla de 3 simple, ¿sí? Si ustedes se van a la calculadora y calculan 3,5 por 0,35, sin hacer la regla de 3 simple, o dicen 3,5 es el 100%, el 35% es X, entonces me va a dar que tengo que multiplicar 35 por 3,5 dividido 100. Cualquiera de las dos relaciones es posible. Lo importante es encontrar el 35% de ese 3,5. Entonces 3,5 por 0,35 es 1,225. Eso es lo que va a subir el techo, considerando como altura de partida la altura donde inicia la parte más baja del techo. ¿Se entiende? Esa es la diferencia de altura que existe entre la parte más baja y la parte más alta. Y la última pregunta era dibujar un detalle constructivo de un techo de madera y de un encuentro de un muro con una zapata corrida de hormigón armado. Necesitábamos saber si ustedes conocen o saben qué es una zapata y cómo se une un techo a una pared, porque son temas que vamos a ver en taller, pero que ya han visto antes en teoría. Entonces necesitamos saber esos detalles. Además necesitamos saber qué tanto conocen de planos, cómo dibujan, cómo representan. Por ahí acá era necesario que dibujaran con un tablero, un poquito más a escala. En general, la mayoría usó imágenes de internet que no eran muy útiles para este caso. Bueno, eso en cuanto al trabajo práctico diagnóstico, espero que les sirva. La nota no se va a ver reflejada en el GEM,
De los próximos trabajos, sí. Y el trabajo práctico número 1 es el de morteros y mezclas para cuarto año. Muchas gracias.